Evidentemente, la C. La vida al límite, esto va en vena, viene de familia, varias generaciones, así que sí, la C. Me mola la vida al límite y los números en rojo, lo que más, es que me pone a tope. Ni de coña, claro, estamos aquí, somos suicidas, estamos al límite. Pues la parte, yo creo que la A. Me encanta que me haya tocado una plaza, porque yo soy muy torero y a mí me van las plazas, independientemente en las que puedas hacer algún tipo de buena actuación y en las que les puedas sacar partido. Yo ni de coña, me mola la vida al límite y los números en rojo sobre todo. Si no, no sería un autónomo suicida. Bueno, yo creo que lo mío es una combinación de las almorranas y los números en rojo. O sea que, no, declino la oferta. La B, la de las almorranas. Pues yo estoy entre la B y la C, ¿eh? Lo de vivir al límite y las almorranas juntos, me gusta. Yo ni de coña, yo desde que soy autónoma soy mucho más feliz. Me suicido. No sería más elemento. Pero es que ya somos perbalancers, ¿no? Entonces ya da igual, o sea, no necesitamos que nos llame correos ni cosas de esas. A ver, si te llama a otro, sí. Pero que me llame a mí, que estoy soltera. Los números en rojo molan mogollón. Sí, la verdad que soy un auténtico suicida y me molan los números en rojo y la vida al límite, ¿sabes? Pues la vida al límite absolutamente, pero también hay lloros, así que a veces se agradece el estar sentada y almorrano. Pero no, al límite, me gustaba. Uf, no. Me va la vida al límite totalmente, vamos, sin lugar a dudas. Estoy muy bien como autónoma suicida. Nos va la caña. Ay, no, yo las tres. Yo no, Yo A, B y C, o sea, doy gracias, luego me siento, me salen almorranas y luego es que me va la mala vida, o sea, con lo cual no es mala vida. Sí. Autónomo El suicida. autónomo suicida le da la mala vida y luchamos por nuestros sueños, chicos. Ahí estamos. Qué gente más maja, ¿no? Sí. Gracias.